Muy buenos días, yo soy Bruno Cortés y estas son noticias desde mi ventana, que está aquí atrásito. Como siempre, ya escuchan a los pajaritos. Y vamos a hablar sobre las noticias de hoy. Como les decía, vamos a empezar. Es- Vamos a empezar con ¿qué será como lo obligado? Pues como la mañanera, ¿no? Es como la parte obligada, pero antes de hacer el ¿cómo se llama? Los comentarios sobre la mañanera, les comento que ayer estuvo el subsecretario López Gatel en el Senado. El agarrón estuvo tremendo, estuvo muy intenso el agarrón ayer en el Senado. El tema es que todo se resume a dos cosas. Una, la capacidad del Estado para poderlo contener, que básicamente se ha centrado en lo que es la acción civil, sobre porque también la otra realidad es que no hay forma de poder combatir este virus, porque es un virus muy nuevo y, y no existe una vacuna, pues, o sea, no hay forma de combatirlo más que con el confinamiento y la sana distancia. Pero también una de las cosas que dijo López Gatel ayer, que yo creo que fue donde más coincidí con él, digo, ¿quién soy yo para coincidir? Pero bueno, que me compró en este sentido, es que ciertamente el tema de ¿cómo se llama? El tema del confinamiento pues resulta un rato, pero después ya la gente necesita salir a trabajar. Hay 50 millones de gentes que viven al día, que viven en pobreza, y pues bueno, por más que uno quiera, no puedes quedarte en tu casa a trabajar. O sea, habemos muchos que trabajamos desde casa porque pues esa ha sido nuestra chamba desde hace un buen rato. Pero también hay muchos que la verdad no pueden estar todo el tiempo sin trabajo, y hay muchos fotógrafos, hay muchos periodistas, y hay mucha gente de los mercados, de los tianguis, este, que pues viven al día y que no pueden estar sin chamba tanto tiempo, ¿no? Esa también es otra realidad. O sea, sí, la única forma de contener el virus es estando en casa, siendo, ¿cómo se llama? Siendo congruentes, con no salir de casa. Pero también la otra verdad es que, pues hay que salir por la chuleta. Y eso pues no nos deja más que tener que tomar medidas alternas que permitan el desconfinamiento paulatino y sistemático para poder regresar a una actividad económica. No, ya no hablemos de nuestra realidad, porque nuestra realidad va a ser muy variable. La verdad es que nuestra realidad nunca va a volver a ser la misma, por dos cosas. Una, porque no hay una vacuna. No una vacuna que cure, una vacuna que prevenga.
Por eso es tan importante que todos tengan sus vacunas. Y dos, porque el cambio tecnológico que hemos vivido y que estamos viviendo, digo, si no hubiera redes sociales no podría estar haciendo yo ahorita esto. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes de, de estos tiempos y que aceleró la pandemia, ¿no? Entonces, yo los invito a que podamos pensar sobre esta, esta necesidad de generar actividades económicas diferentes a las que teníamos, porque ya la realidad no va a ser la misma y nosotros vamos a necesitar tener un plan B, un plan C que nos permita, vaya, hacer cosas diferentes a las que hacíamos, pero sobre todo tener actividades económicas que nos permitan tener liquidez. Entonces, yo creo que eso va a ser una de las cosas que tendremos que averiguar. No, no en una nueva realidad, sino en esta normalidad que ya tenemos, ¿no? Como les decía, pues vamos a abrir con un poco de la mañanera. Como, le, como les decía hace rato, ya López Gatell estuvo en el Senado y se habló sobre la falta de insumos médicos en las instituciones. Y hoy el presidente retoma el tema y dice, descarta Andrés Manuel López Obrador falta de insumos médicos y pide a López-Gatell darle informe. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haga falta de insumos médicos para el personal del sector salud que está en primera fila atendiendo la pandemia del COVID-19 en hospitales públicos y pidió al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que informe sobre ello. Durante su conferencia matutina, el mandatario esta mañana le voy a pedir al doctor Hugo López-Gatell que dé un informe porque tengo información de que no hay abasto de insumos médicos. Pero aprovecho para solidarizarme con los médicos porque son momentos de fatiga. Ya se domó la pandemia, ya se dejó el riesgo de una saturación de hospitales, eso ya se superó y tenemos que continuar con las medidas de sana distancia. El titular del Ejecutivo dijo que se mantiene la atención ante la pandemia, específicamente se refirió al tratamiento de los cuerpos de las personas fallecidas por el virus y aseguró que se está dando apoyo a los familiares que perdieron a un ser querido. Eso es lo que informó hoy el presidente. Ciertamente el tema de las defunciones también es un tema bastante grave, que afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo de la religión que ustedes tengan, pues hay cremación de los cuerpos, sobre todo para evitar más propagación de la pandemia, y eso pues es el protocolo que se tiene que estar siguiendo, ¿no? Ese es lo que informa el presidente López Obrador, y en este mismo sentido el subsecretario López-Gatell aclara temas sobre letalidad del COVID y dice así: el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que las cifras de letalidad del coronavirus, que los números presentados en las conferencias de prensa que él encabeza no refieren a defunciones ocurridas durante el mismo día. Agregó que son casos acumulados que se dan a conocer tras la confirmación del diagnóstico, por lo que por lo que la ocurrencia de las muertes pudo o no pudo ser
en días previos. López-Gatell indicó que hasta el momento el día más mortal del coronavirus se registró el día 15 de mayo, cuando 261 personas perdieron la vida por dicha enfermedad, seguido del 14 de mayo con 258, el 18 de mayo con 252, el 17 de mayo con 246 y finalmente el 19 de mayo con 245. O sea, que nunca se ha llegado a las 500 muertes en un día, sino que son números que vienen desfasados por por la falta de comunicación entre los que otorgan las actas de defunción y la Secretaría de Salud. En tanto, aclaró que en la medición de letalidad, la cual calcula el número de defunciones por cada 100.000 habitantes, México se coloca por debajo de países como Estados Unidos, Ecuador, Canadá y Brasil. México no es el primero en cifras de letalidad del continente cuando usamos una medida más apropiada entre países, dijo el funcionario. El país registra hasta el momento 78.023 personas que se han contagiado del coronavirus, de las cuales 15.592 se mantienen activos y 33.566 como casos sospechosos. Con relación a las defunciones a causa del COVID, este miércoles 8.597 personas han fallecido, lo que significa el registro de 463 nuevas muertes en comparación a un día anterior, pero es el registro, no quiere decir que hayan fallecido ese día. Es un tema de registros. Bueno, sin embargo, el número de muertos sigue siendo el mismo, ya como se quiere ir acomodando y dependiendo de la fecha en que hayan fenecido. Veamos, déjenme ver qué más tenemos sobre este tema de la mañanera del presidente. Bueno, las playas de México están limpias de sargazo, quiere decir que ya podemos recibir más turistas, pero en este momento no se pueden recibir turistas, pero bueno. Esta es buena. El peso avanza a 22.22 por dólar spot, apuntalado por el optimismo en Europa. Como les comentaba ayer, las bolsas de Europa se empiezan a recomponer, la bolsa de Tokio también se empieza a recomponer, por lo tanto hay un avance en la confianza de la economía en el mundo y esto permite que el dólar en México baje su costo y hoy se cotiza a 22.22. Vamos a ver. Bueno, básicamente eso es lo que tenemos de la mañanera hoy en hoy en las noticias. Hoy también habrá un foro de el Consejo Mexicano de la Cannabis y el Cáñamo. Ese está bastante interesante. Van a ser 4 mesas. Estas 4 mesas, una es la nueva normalidad a partir de la crisis del COVID-19. Están invitados Francisco Cervantes Díaz, Jorge Tobar, Enrique García Méndez, Héctor Zuno. Después la situación de la regulación de la cannabis y el cáñamo, y eso es a las 10:45, con Fernando Belaunzarán, que es uno de los promotores de hace rato del tema de la regulación de la cannabis. La diputada federal Claudia Pérez Rodríguez, Sara Snap y el licenciado Germán Velázquez Carrasco, y va a estar moderado por Enrique Alcázar de Alcázar y Asociados. Después vamos a tener a las 11:30
Cannabis y el COVID-19, donde estarán invitados el doctor Igor Cavalcuch, el doctor Raúl Porras, Derek Smith y el doctor Orlando Linares. Y por último, el impacto económico del mercado regulado del cáñamo y la cannabis, con la senadora Blanca Estela Piña, Armando Ríos Peter, el Jaguar, Rafael Alberto Raful, David Ranzinski, Luis Miguel López Moreno, Luis Barrios y Juan Darly Mariz. Esto va a ser a través de la plataforma de Zoom y lo pueden ver por la página del Consejo Mexicano de la Cannabis y el Cáñamo. Va a ser un buen tema, ya que la desregularización del ¿cómo se llama? Ya que la desregularización de la cannabis permitirá tener una mayor fuente de ingresos para el país. Y no solamente se utiliza para fumarla o drogarse, o sea, tiene muchos usos medicinales. Digo, en México se ha utilizado por muchísimos años para el tratamiento de enfermedades reumáticas. Entonces yo creo que eso puede ser un beneficio para todos, porque no es necesariamente mala la planta de la cannabis, ¿no? En el Estado de México, el titular del Ejecutivo aseguró que se revisará la escasez de agua en Ecatepec, en el Estado de México, y señaló que es uno de los municipios que creció de forma desordenada y con carencia de servicios. Señaló que su administración trabaja para el desarrollo urbano de municipios como Ecatepec, por lo que intervendrá con 20 municipios más poblados y con pobreza. Mejorarán los servicios públicos como agua, drenaje, pavimentación, alumbrado, seguridad, entre otros. Reveló que se tiene un plan que llevará a cabo de forma conjunta con el gobierno del Estado de México y pedirá a Román Meyer, titular de la SEDATO, que se informe al respecto. Esto también entra a la conferencia mañanera. Este también es un tema bien importante. ¿Se acuerdan ustedes que dijo el presidente que iban a empezar a medir la felicidad? Bueno, pues hoy dice que no se dejará de tomar en cuenta el PIB y dice que sobre los pronósticos del Banxico en torno a la economía mexicana, dijo que su gobierno es respetuoso aunque no coincide con sus proyecciones. Indicó que gracias al regreso de algunas inversiones se han apreciado el paso. Recordó que antes de la pandemia el peso mexicano fue la moneda más apreciada respecto al dólar. Por otra parte, el mandatario dio a conocer que 10 personas fueron propuestas para conformar un equipo que trabaje en la creación de un nuevo índice para medir el bienestar. Detalló que el índice del bienestar buscará medir el desarrollo y no solo el crecimiento de la riqueza. Incluso los creadores del PIB reconocen que no es correcto medir el desarrollo de los pueblos a partir de este parámetro. Indicó que al fortalecer la capacidad de consumo de las ciudades se favorecen también a los comercios e industrias. Aclaró que no se dejará de tomar en cuenta el PIB porque es el principio de medición que toma en cuenta las organizaciones financieras internacionales. Aquí es chistoso porque hay dos temas donde el presidente chocó con los organismos internacionales. Uno es en las calificadoras. Las calificadoras lo que hacen es que le dicen a los bancos quiénes son susceptibles o no a los créditos, a qué tipo de créditos, a qué plazos y cómo se llevarán a cabo, ¿no? Para eso sirven las calificadoras. Y entonces hoy el presidente, como les digo, dice que no se dejará de tomar en cuenta el PIB y reconoce que es una medición de órganos internacionales para llegar a préstamos. Ya estamos pensando en préstamos. Fortalecerán a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar buenos precios. López Obrador recordó que durante el periodo neoliberal el crecimiento fue del 2% anual. Además, vaciaron el país
comentó que en este periodo el objetivo será que a finales del 2024 la CFE participará solo en el 20% del mercado. Por lo pronto, dijo, su gobierno debe fortalecer a la CFE para garantizar buenos precios de energía eléctrica. Garantizó que no aumentará el precio de la gasolina, diésel y gas, por ello tienen que poner orden y es necesario contar con el apoyo y comprensión de las empresas. Y por último, el presidente retoma las giras el próximo lunes. El presidente López Obrador comunicó que hoy se reunirá con su gabinete de salud y seguridad. Por la mañana, en conferencia matutina, se dará informes sobre el permiso para la industria de la construcción, la industria automotriz y la minera. Por otra parte, adelantó que tomó la decisión de iniciar sus giras para el próximo lunes, a pesar de las críticas que puedan hacer sus adversarios. Indicó que la decisión es porque necesita reactivar la economía y generar empleos. Bueno, eso es lo que dijo el presidente. Esa también es muy buena. El foro Jesús Silva Herzog Flores va a tener una conferencia magistral con el secretario general de la Organización de Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, mexicano también, a través de la plataforma de Zoom, y pueden acceder también por el Facebook y el Twitter del foro, es foro JSHF, y por la página Jesús Silva-Herzog.com.mx. Ese va a estar bien interesante porque no hay que dejar de recordar que fue la OES o la Organización de Desarrollo Económico quien sostuvo que no se hacían las pruebas suficientes para el COVID. Entonces vamos a ver qué es lo que dice ahora el presidente de la OCDE. Ok, vamos a ver qué más tenemos. Ok. Esta también es buena. En días pasados se habló sobre el tema del semáforo de para ir reabriendo la economía, y hubo un encontronazo entre los gobernadores y y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero sostuvo que ni más, que solamente había un solo semáforo, pero en negociaciones de ayer los gobernadores lograron que la entrada en la nueva normatividad considere el contexto de cada estado. Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, reconoció que aunque el semáforo de regreso a las actividades será el establecido a nivel federal, su aplicación podría ser regional. Matizó su declaración del martes cuando afirmó que los semáforos locales no podrán considerarse porque provocarían descoordinación. El semáforo va a ser regional, no va a ser para toda la República porque no es lo mismo lo que está aconteciendo en el norte que lo que está aconteciendo en el centro, el sur, sureste, oriente o poniente. Es una situación distinta, sostuvo. La titular de la Secretaría de Gobernación sostuvo que las actividades se restablecerán con un tema federal y su aplicación será regional debido a los distintos contextos que enfrenta el país. En un mensaje grabado, la funcionaria matizó la declaración del pasado martes cuando categóricamente afirmó que el semáforo de inicio a la nueva normalidad debería ser federal. Ayer reconoció que las realidades distintas que se viven en cada una de las regiones del país a causa de la enfermedad y cuya situación han sido expuesta por los gobernadores. Así las cosas, los gobernadores ganan una vencidita más.
El semáforo lo establece la Federación a través del Consejo de Salud. Es una instancia que está presidida por el gobierno federal y participan los gobernadores, la Academia de Medicina, la UNAM y el Politécnico, pero las rectorías de la Secretaría de Salud Federal. Entonces el semáforo tiene que ser federal, aunque el matiz, que es importante decirlo, es regional. La Secretaría de Salud recomendó que el entorno laboral haya horarios escalonados y mantener el trabajo a distancia. También atender prioritariamente a pacientes en riesgo de mayores complicaciones por COVID-19. Eso es una buena información porque, como decíamos, muchos seguirán manteniendo el tema de de trabajo desde casa, que tiene muchas ventajas y que básicamente, ¿cómo se llama? Desmitifica aquel trabajo que hacemos como, ¿cómo se llama? Como horas nalga. Yo creo que es una de las grandes ventajas el hecho de que puedas trabajar desde tu casa y eh, hagas una medición del trabajo más por, ¿cómo se llama? Más por metas y por llegar a alcanzar proyectos que por el tiempo que te la pasas sentado en tu oficina, ¿no? O tomando cafecito. Por cierto, este, pues yo creo que con eso terminamos hoy el noticiero. Son 9:30 de la mañana. Gracias a los que nos han estado, gracias a todos los que nos han estado viendo. Y les agradecemos mucho que vean este nuevo intento de noticiero. No sé cuánto tiempo lo vamos a mantener, pero yo creo que va, va a permitirnos estar en contacto y saber qué es lo que estamos haciendo mutuamente, ¿no? Gracias. Como les ofrecía el otro día, ustedes pueden anunciarse aquí con nosotros de forma gratuita. Dejen sus links de ¿cómo se llama? De Dejen sus links de sus negocios, sus páginas, su Facebook, su Instagram para poderlos ir compartiendo. Yo soy Bruno Cortés y este es Un Café desde mi ventana.